Tristram Shandy de Laurence Sterne. Resumen. El nacimiento interrumpido y los orígenes de un caos anunciado. La historia de Tristram Shandy inicia con un tono burlesco, lleno de digresiones que se convierten en el sello distintivo de la obra. Antes de que el narrador pueda explicar algo concreto sobre su vida, decide retroceder para contar la anécdota que, según él, marcó su destino incluso antes de nacer, un pensamiento inoportuno de su madre durante el acto de concepción. Esta distracción matrimonial, tan pequeña como ridícula, se presenta como la raíz de todos los males, una idea que refuerza el humor absurdo y satírico que impregna el libro. El padre de Tristram, un hombre obsesionado con la lógica, la filosofía y la organización extrema, cree que los detalles aparentemente irrelevantes pueden alterar el curso de una vida. Para él, el mundo funciona bajo un orden minucioso, aunque jamás logra aplicarlo en su propio hogar. Su obsesión llega al punto de crear tratados enteros sobre temas como la importancia de elegir un buen nombre para un niño. De hecho, cuando intenta decidir cómo se llamará su hijo, se enfrasca en discusiones interminables que solo logran enredar más la situación. La madre, por su parte, es prácticamente una sombra dentro de la narrativa. Es seria, callada y suele recibir con resignación las manías de su esposo. Su presencia está marcada por la pasividad, lo que acentúa el retrato humorístico de la vida familiar. A ella se suma un tercer personaje fundamental, el tío Toby, un veterano de guerra amable y despistado, cuya afición por recrear escenarios bélicos en miniatura ocupa buena parte de su tiempo y de su imaginación. Su carácter bondadoso contrasta con las excentricidades del padre y con la solemnidad de la madre. A medida que Tristram intenta contar su historia, las digresiones del narrador toman más espacio que el propio relato. Es como si la vida del protagonista se desbordara antes de comenzar, atrapada en la maraña de detalles que rodearon su llegada al mundo. En lugar de avanzar hacia su nacimiento, se detiene a hablar del reloj de la casa, del partero local, de los hábitos domésticos y hasta de las tensiones familiares. La intención humorística es clara, la vida de Tristram es una sucesión de desvíos que comienzan incluso antes del primer respiro. El narrador se burla de sí mismo y de la estructura narrativa tradicional. En un momento, intenta explicar la importancia del padre en su formación. En otro, decide retroceder para hablar del tío Toby y su herida de guerra, asunto que se volverá crucial más adelante. El lector percibe que la novela no se desarrolla de manera lineal, pues la línea temporal se rompe constantemente al ritmo de los pensamientos del narrador. Este caos estilístico se justifica con el carácter del propio Tristram, un hombre que cree que para comprender una historia es necesario conocer todos los antecedentes posibles, por más insignificantes que parezcan. De este modo, el primer capítulo del resumen refleja la esencia del comienzo de la obra, un nacimiento que se retrasa casi interminablemente debido a los desvíos mentales del narrador. El tono es juguetón, ingenioso y autorreferencial. Tristram se dirige directamente al lector, ya sea para disculparse por la falta de orden o para advertir que la historia continuará avanzando a un ritmo errático. A través de esta introducción peculiar, se establece el ambiente cómico y extravagante que domina toda la novela, así como la presencia de personajes que actúan más como símbolos del absurdo humano que como figuras de carne y hueso. Finalmente, el capítulo culmina en una afirmación que se mantiene vigente durante toda la obra: la vida de Tristram, desde su concepción hasta cada etapa posterior, está marcada por interrupciones, accidentes, malentendidos y un constante espíritu de ironía. Todo indica que el narrador jamás logrará contar su vida de manera adecuada, aunque la esencia de su relato no reside en los hechos mismos, uno de los lugares más entrañables de toda la narración. Su carácter bondadoso, casi infantil, contrasta de manera absoluta con la rigidez filosófica del padre de Tristram. Toby sufrió una herida durante un asedio militar, y aquella lesión cambió no solo su vida, sino también el rumbo de las anécdotas familiares.
Después de verse obligado a abandonar la milicia, Toby se refugió en un peculiar pasatiempo, reconstruir batallas en miniatura en su jardín, guiado por la convicción de que la comprensión del conflicto podía alcanzarse mediante la repetición exacta de cada movimiento táctico. Le acompaña el cabo Trim, un sirviente leal y entusiasta, que no duda en ayudarlo a medir distancias, levantar fortificaciones o imitar explosiones. Trim es tan apasionado como Toby, y juntos transforman el jardín en un campo de guerra diminuto donde intentan reproducir asedios con fidelidad. Esta dedicación crea un ambiente cómico que revela la inocencia del tío Toby. Aunque su intención es seria, su recreación resulta tan exagerada que parece un juego infantil elevado al rango de ciencia militar. La relación entre Toby y el padre de Tristram ofrece un contraste cómico. Mientras el padre intenta explicar teorías complejas sobre el comportamiento humano, Toby responde con una dulzura desarmante y con una perspectiva práctica. Aunque no comprende la filosofía que le explican, tampoco la rechaza, simplemente la deja flotar mientras continúa obsesionado con su maqueta de batallas. La herida en la ingle de Toby, causa de su retiro militar, se convierte en un tema recurrente dentro de la novela, tanto por el pudor con que se maneja como por el humor que genera cada intento de describirla sin caer en referencias explícitas. Sterne utiliza esta limitación lingüística para reírse de los tabúes sociales del siglo XVIII, creando ambigüedad y doble sentido sin caer en vulgaridad. Además del humor físico y emocional, la figura del tío Toby simboliza la inocencia absoluta. Vive en su propio mundo, donde la violencia bélica se convierte en un juego delicado y casi poético. Su incapacidad para ver malicia en los demás lo convierte en uno de los personajes más queridos del libro. El padre de Tristram, aunque lo aprecia, no logra entenderlo del todo. Para él, la obsesión de Toby carece de racionalidad, para el lector, en cambio, es precisamente esa falta de propósito práctico lo que lo vuelve encantador. El narrador retoma múltiples veces la historia del tío Toby, desviándose del hilo central con el propósito de resaltar el cariño que siente hacia él. Estas interrupciones forman parte esencial del estilo de Sterne. No importa qué tema esté abordando Tristram, siempre encuentra una excusa para volver al carácter bondadoso del tío, como si reivindicara su presencia en un mundo lleno de obsesiones más serias y menos nobles. En este capítulo, la obra también profundiza en la importancia de los lazos familiares. Aunque el padre de Tristram se irrita por las ideas extravagantes del tío, nunca deja de apoyarlo. Las discusiones entre ambos rara vez llegan a un conflicto real, pues la casa Sandys se rige por un caos donde el afecto prevalece sobre la lógica. Así, Toby se integra como una figura central para comprender la infancia del narrador, incluso si las anécdotas parecen alejarse del relato biográfico. El capítulo concluye reforzando la idea de que el tío Toby no es solo un personaje simpático, sino el corazón emocional de la historia. A través de él, Sterne critica la seriedad excesiva de la sociedad y reivindica la nobleza de los espíritus simples. Su mundo de guerra en miniatura, aunque absurdo, tiene una pureza que lo convierte en uno de los pilares afectivos del libro. A pesar de los esfuerzos del narrador por contar su historia desde el principio, el relato del nacimiento de Tristram se retrasa debido a las múltiples digresiones familiares. Finalmente, este capítulo se centra en el momento esperado, la llegada del protagonista al mundo. No obstante, en lugar de una escena solemne o emotiva, Sterne ofrece un episodio cómico y caótico que resume el tono general de la obra. Para empezar, el parto está marcado por la disputa entre el padre y la madre acerca de la presencia o ausencia de un médico. En un tiempo en que las parteras eran habituales, el padre insiste en contratar a un profesional, convencido de que la ciencia garantizará un resultado óptimo. Esta decisión desata una cadena de problemas, pues el médico elegido llega tarde, se muestra distraído y parece más interesado en discutir teorías médicas que en atender a la parturienta. La partera, que sí sabe lo que hace, debe lidiar con las órdenes contradictorias del padre de Tristram. El ambiente se vuelve cada vez más tenso, y la madre soporta esta situación con resignación. La escena se llena de interrupciones, puertas que se abren,
discusiones sobre la postura ideal para el parto, reclamos sobre la iluminación y debates filosóficos sobre el mejor método para traer un niño al mundo. En este caos interviene el tío Toby, cuya preocupación por la madre y el bebé se mezcla con su incomprensión sobre los procedimientos. Aunque intenta ayudar de manera sincera, su nerviosismo genera más complicaciones. En un gesto torpe, provoca un accidente con el instrumental que termina causando que el nacimiento sea mucho más difícil de lo previsto. Este accidente repercute en la vida futura de Tristram, que atribuye buena parte de sus problemas posteriores al incidente del forceps mal manejado. El narrador aprovecha la ocasión para ironizar sobre el afán de control humano, subrayando que incluso los planes más elaborados pueden torcerse por un detalle menor. Tras una serie de gritos, órdenes cruzadas y un clima de tensión creciente, Tristram nace. No obstante, su llegada no está exenta de contratiempos adicionales. En cuanto lo sostienen en brazos, descubren que el niño ha sufrido un daño físico debido al mal uso del aparato médico. El padre entra en un estado de desesperación, convencido de que aquel error marcará el destino intelectual y emocional de su hijo. La madre, agotada, simplemente suspira con tristeza. El narrador interrumpe la escena para reflexionar, con humor, sobre la obsesión de su padre por los nombres. Tristram explica que no debía llamarse así, sino que por una confusión entre los sirvientes, el registro quedó mal escrito. Con esta anécdota, Sterne vuelve a criticar las supersticiones relacionadas con el lenguaje, la identidad y el destino. El padre lamenta profundamente el nombre final del niño, convencido de que influirá en su personalidad y en su futuro. La escena del nacimiento resume varios elementos clave de la obra: la incapacidad humana para controlar las circunstancias, la ridiculez de ciertas creencias y la combinación de tragedia con humor. Aunque el episodio es caótico y lleno de errores, el tono mantiene una ligereza cómica que impide que el lector tome demasiado en serio las preocupaciones de los personajes. Tristram termina el capítulo reflexionando sobre los efectos que los accidentes del nacimiento tuvieron en su vida posterior. Aunque habla con ironía, también se percibe un matiz de ternura hacia su familia, cuyas intenciones siempre fueron buenas, aunque sus actos resultaran un cúmulo de equivocaciones. Después de narrar su accidentado nacimiento, Tristram avanza hacia su niñez, marcada por sucesos tan absurdos como los obstáculos previos. Su educación es uno de los temas que más preocupan al padre, quien dedica largas horas a la elaboración de sistemas pedagógicos complejos e impracticables. Su obsesión por la formación intelectual del niño raya en lo ridículo, diseña horarios imposibles, selecciona lecturas que el pequeño no puede comprender y espera que el aprendizaje siga un orden minucioso sin tomar en cuenta la realidad de la infancia. No obstante, los planes del padre chocan una y otra vez con la espontaneidad del niño, quien muestra curiosidad natural, pero también una tendencia inevitable a distraerse. Tristram relata con humor cómo los métodos de enseñanza que le imponen resultan inútiles ante la vitalidad de un niño sano y juguetón. Incluso la más rígida lección termina interrumpida por un ruido, una pregunta fuera de lugar o la llegada de algún visitante inesperado. El tío Toby vuelve a ocupar un papel fundamental en esta etapa de la vida del narrador. Aunque carece de habilidades pedagógicas, aporta afecto y paciencia. Para Toby, la educación no es un asunto de teorías, sino de compañía. Se sienta con Tristram durante las tardes, le cuenta anécdotas de guerra y le permite participar en la construcción de pequeñas fortificaciones en miniatura. Este tipo de aprendizaje informal resulta mucho más significativo para el niño que las lecciones estrictas del padre. De manera paralela, se profundiza en la figura del cabo Trim, cuya sensibilidad y calidez humana lo convierten en un guía moral para Tristram. Trim lee historias en voz alta, transmite valores sin imponerse y se muestra siempre dispuesto a escuchar. Su humanidad sencilla deja una huella profunda en el narrador, quien reconoce en él una lección viviente de nobleza. A pesar de estos afectos, la niñez de Tristram también está marcada por infortunios físicos. Uno de los más recordados es el incidente del tabaco. Tristram relata que, durante un descuido,
una ventana se cerró de golpe y le causó un daño que afectó su desarrollo personal. Este accidente se convierte en otro motivo de lamentación para el padre, que ve cómo se desmoronan sus ideales educativos ante la fragilidad de su hijo. Además de los golpes accidentales, otro episodio trágico-cómico es la circuncisión fallida. A causa de una confusión con un instrumento, se provoca un daño que mortifica al padre y al niño. Sterne narra este suceso con una mezcla de discreción y humor, utilizando eufemismos ingeniosos que generan risas sin caer en lo grotesco. El episodio se convierte en un símbolo del desorden que domina la vida del protagonista. Tristram reflexiona sobre cómo estos eventos configuraron su historia. Aunque parece que su vida es un catálogo de desgracias menores, también destaca que la presencia amorosa del tío Toby y del cabo Trim compensó las heridas físicas y emocionales. El narrador considera a ambos figuras esenciales en su crecimiento, más valiosas que cualquier sistema educativo elaborado por su padre. El capítulo también profundiza en la crítica social. Sterne utiliza los tropiezos infantiles de Tristram para cuestionar la obsesión del siglo XVIII por la educación racionalista. Mediante la exageración cómica, muestra que la vida no puede ser controlada por teorías rígidas. El padre encarna esta obsesión, mientras que Toby y Trim representan la educación emocional, la empatía y la experiencia práctica. Al final del capítulo, Tristram concluye que su infancia estuvo llena de interrupciones y accidentes, aunque también rodeada de afecto. La obra muestra que incluso en medio del caos y los errores, la humanidad sencilla tiene un valor incalculable. Así, el narrador cierra esta etapa con una mezcla de autocrítica, humor y gratitud hacia quienes lo acompañaron. El último capítulo del resumen se centra en la madurez narrativa del protagonista y en las reflexiones filosóficas que atraviesan toda la obra. Tristram no cuenta de manera convencional los sucesos de su vida, en realidad, se detiene mucho más en comentar el acto de narrar, la naturaleza humana y los límites del conocimiento. En este sentido, la obra es innovadora y se adelanta a su tiempo, con un estilo que anticipa técnicas posmodernas. Uno de los temas centrales es la crítica al intento humano de imponer orden en un mundo lleno de azar. La vida de Tristram es un ejemplo perfecto, desde su concepción hasta su educación, todo se ve marcado por interrupciones, accidentes y situaciones absurdas. Sterne utiliza estas experiencias para señalar que la existencia real no sigue una estructura lineal ni coherente. El narrador, entonces, adopta un estilo fragmentado, interrumpido y digresivo, que imita el funcionamiento de la mente humana más que el de una narración tradicional. Las opiniones del padre y del tío Toby ocupan un lugar destacado en esta parte. El padre representa la obsesión por los sistemas filosóficos y el intento de controlar el destino mediante teorías elaboradas. En contraste, Toby encarna la bondad sin pretensiones, el amor por la simplicidad y la capacidad de vivir sin obsesionarse con lo que no puede comprender. Tristram reflexiona sobre cómo ambos influyeron en su pensamiento. Del padre heredó la tendencia a analizarlo todo, de Toby, la sensibilidad y el corazón. El narrador también comenta el estilo de la obra, consciente de que su forma de escribir desconcierta a los lectores. Se burla de las expectativas literarias y recuerda que la vida está llena de desvíos. Por ello, justifica sus interrupciones, sus cambios súbitos de tema y sus reflexiones filosóficas inesperadas. Tristram explica que ningún relato puede contener todos los matices del pensamiento humano, aunque él intenta acercarse lo más posible. Otro elemento importante es la autorreferencialidad. Tristram se dirige constantemente al lector, rompe la cuarta pared y lo invita a ser cómplice de su caos. Esta complicidad crea un estilo íntimo, casi conversacional, donde la confesión y la comedia se entrelazan con fluidez. Sterne utiliza el humor como herramienta para reflexionar sobre temas profundos, como la identidad, la memoria y el paso del tiempo. El narrador comparte algunas de sus ideas más personales, como la importancia de la humanidad sencilla frente a la razón excesiva. Considera que el afecto, la empatía y la risa son más valiosos que cualquier tratado filosófico. A través de estas ideas, la novela se convierte en una defensa de la sensibilidad humana,
incluso en sus formas más ingenuas. Tristram también aborda la imposibilidad de escribir su autobiografía de forma completa. Cada intento de avanzar se ve interrumpido por la necesidad de explicar un antecedente, de agradecer a un personaje o de analizar una situación. Este proceso interminable lo lleva a afirmar que jamás logrará contar toda su vida, pues la narrativa siempre irá más lenta que el curso real del tiempo. Esta idea, presentada con humor, es una crítica a las pretensiones de las autobiografías tradicionales. El capítulo concluye con una visión más amplia del propósito literario de Sterne. La obra no busca contar la vida de Tristram de manera cronológica, sino ofrecer un retrato del espíritu humano y de su lucha contra el desorden inherente del mundo. Mediante la risa, la ternura y la reflexión, Tristram Shandy se convierte en una celebración de la imperfección y de la belleza que se esconde en lo inesperado. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.